estudiar nuevamente la lección de la palabra de Dios. Esta semana vamos a entrar al estudio de la epístola a los Colosenses, porque ya terminamos Filipenses. Colosas quedaba localizada a 18 kilómetros de la ciudad de Laodicea. En el Apocalipsis encontramos una carta escrita por Juan, por encomienda divina, a la iglesia de Laodicea. Pero Pablo escribió una epístola a los Colosenses. Vamos a estudiar de aquí hasta el final del trimestre lecciones de la epístola a los Colosenses. Para que entiendas el tema de esta semana, porque el propósito de la lección para esta semana es enseñarnos que Cristo es Dios, no es dependiente de Dios, no fue creado, no es la primera creación de Dios, no. Cristo es Dios, plenamente Dios, pero se hizo hombre, plenamente hombre, para cumplir su misión. Entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? Porque en la ciudad de Colosas estaba apareciendo una doctrina extraña, diciendo que Cristo era menor que el Padre Dios, que Cristo era dependiente de Dios. En la ciudad de Colosas y en la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Entonces, Pablo empieza aquí presentando la naturaleza de Cristo para los colosenses. Ahora, esos falsos maestros de la iglesia de Colosas en aquellos tiempos viven hoy, más sofisticados, más teólogos, pero viven hoy. Y muchas veces esas falsas ideas comienzan a querer entrar en la iglesia. Entonces vamos al estudio en sí de la lección de esta semana. La imagen de Dios. Nuestro primer subtítulo es la imagen del Dios invisible. Y aquí vamos a ver que Cristo es la revelación del Padre. Y voy a leer un texto controvertido. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él, Jesús, es la imagen del Dios visible. La imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? Una imagen, mírate al espejo, ahí tú ves tu imagen. Es como una reproducción, pero tu imagen no eres tú. Una imagen es como un retrato. Y muchos agarran este texto para decir que Cristo de alguna manera refleja a Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es inferior a Dios. Pero ellos ignoran que en la Biblia la palabra imagen no es solamente el reflejo, la fotografía de alguien. En la Biblia la palabra imagen va más allá, tiene un propósito mucho más profundo. Jesús no es una copia creada de Dios. Él es la revelación perfecta del Padre. Dios quería mostrarse al ser humano, pero entonces se muestra a través del Señor Jesucristo. No es que Jesucristo deje de ser Dios para revelar al Padre delante de los hombres. Sigue siendo Dios, pero es un Dios que se hizo carne y entonces podemos estar cerca de Él, podemos verlo, observarlo, tocarlo. Eso hicieron los discípulos. Y Jesús fue categórico al decir que Él había venido a este mundo para revelar el carácter de su Padre. Tengo aquí un pensamiento que quiero leerles, lo tengo escrito. Dice: Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? Pues mira la vida de Jesús. Escucha a Jesús hablando, sus palabras están registradas en los evangelios. Entonces Jesús es el pensamiento de Dios de manera que nosotros lo conocemos. Porque no podemos decir Dios es un misterio, yo no sé lo que Él quiere. Tú sabes lo que Él quiere porque envió a Jesucristo a la tierra y Jesús entonces es la revelación del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Y el carácter de Dios hecho visible, porque a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús lo pudimos ver. Y mirándolo,
mirándolo a Jesús, los discípulos fueron transformados a su imagen y semejanza. Ahora, esto concuerda con lo que dice Juan 1:1. El verbo era Dios. El verbo, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El hecho de que era la imagen no quiere decir que era inferior a Dios. Era Dios. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oh querido, en resumen, Cristo revela exactamente cómo es Dios porque comparte su misma naturaleza divina. Ahora vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a seguir analizando este versículo 15 de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ya leímos el texto en la parte anterior. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Pero aquí completa la otra parte. El primogénito de toda criatura. Y entonces muchos se agarran de esta segunda parte del texto para decir, está viendo. Y quiere decir que porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pues es el primogénito de la criatura, de todas las criaturas. O sea, es dependiente de Dios, fue creado por Dios. Pero es que el texto de Pablo no termina ahí. Él sigue explicando lo que quiere decir. Y ahora voy a ir leyendo el texto, lo que viene en el versículo 16, 17, y voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él, dice el versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué puedo explicar más? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. ¿Cómo puede ser creador si Él es criatura? No, pues, el hecho de que es el primogénito de toda la creación no quiere decir que es primogénito en el sentido de haber sido creado, porque la palabra primogénito en la Biblia no se usa solamente con respecto a la creación, al nacimiento. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia. Mi hermano mayor, Héctor, es el primogénito. Yo soy el segundo. Pero en la Biblia, la palabra primogénito no se refiere solo a eso, al hecho de haber nacido en primer lugar. Y en este caso, aplicado a Cristo, alguien toma la palabra primogénito y dice, no, aquí está mostrado que Cristo es el primogénito. Pero si el propio Pablo está comentando el texto y dice que Él es el creador, ¿y entonces por qué lo llama primogénito? Inclusive en el versículo 17 Pablo dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Él no puede haber sido creado, pero voy a decirles, voy a repetir el concepto de que en la Biblia, primogénito no tiene que ver necesariamente con nacimiento. ¿Y quieres algunos ejemplos? Israel. Vas a la Biblia y dice, Israel es mi primogénito. Pero había otras naciones antes de Israel. Entonces, ¿cómo es que Israel es mi primogénito? En el sentido bíblico y que Pablo usa, primogénito es distinción. Es para resaltar, no para definir el orden de nacimiento o el orden de creación.
En el caso de David, David fue llamado primogénito por Dios. David, mi primogénito. Y sin embargo, David no fue el primogénito de su padre. Él era el último. ¿Te das cuenta? Entonces, en este texto Pablo usa la palabra primogénito refiriéndose a supremacía, a distinción, no a creación. Cristo es el primogénito en el sentido de Él es el creador supremo. Antes que todo existiese, Él ya existía. Por Él fueron creados todos los mundos. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan del poder creador de Cristo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el principio también estaba el Espíritu, se movía sobre las aguas para colocar orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo Dios, la misma supremacía, la misma sustancia, la misma naturaleza. Pero el Hijo se hizo carne para venir a este mundo a rescatarnos. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de este texto. Como estamos leyendo versículo por versículo Colosenses, llegamos al versículo 18. Y aquí se habla de la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Leo el texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, este versículo también lo vamos a estudiar en dos partes. Ahora voy a estudiar la primera parte, después voy a estudiar la segunda parte. La primera parte, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí, Pablo quiere enfatizar el hecho de que nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Yo amo al Señor Jesucristo, mi relación es con Cristo, pero no quiero saber nada con la organización. Esa sería una incoherencia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Amo a mi esposa, le doy un beso en el rostro y le doy un puntapié en la canilla. Ahora, si yo la amo por entero. Amo su cabeza y amo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede decir, amo al Señor Jesucristo, pero no quiero saber nada con la organización? Pero mucha gente dice, pero pastor, es que en la organización hay cosas equivocadas, hay cosas cerradas, hay mucha hipocresía, mucha mentira. Yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque está formado por seres imperfectos. Y yo soy imperfecto y soy parte de la iglesia. No sé si tú eres perfecto, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú? Ahí sería una iglesia perfecta. ¿No crees? Tú te conoces a ti mismo. Pues, pero como yo me conozco a mí mismo y como yo sé que yo no soy perfecto y soy parte de la iglesia, yo soy causa de la imperfección de la iglesia y no sé qué es lo que piensas tú. Pero asimismo, imperfectos, Dios nos ama. Por eso la sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Por favor, no entres en esa onda de pensar, yo amo a Jesús, mi salvación depende de Cristo, yo no quiero saber nada con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo, así débil e imperfecta. La iglesia es como el arca de Noé durante el diluvio. El arca de Noé era el único lugar donde los que querían ser salvos tenían que entrar. Porque el diluvio vendría y los que no estuvieran dentro del arca se ahogarían. Y junto con Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, entraron animales. Ahora, ¿cuántos meses estuvieron ahí dentro del arca? Oh, querido, ya imaginaste, no había desagüe. ¿A dónde iba toda la suciedad de los animales?
de los seres humanos. Imagínate el olor de ese arca. Y sin embargo era el único lugar donde ellos estaban encontrando salvación. La iglesia es semejante a un arca. La iglesia está con las puertas abiertas. Entonces a esa iglesia entran personas todas deshechas por la vida, con el carácter imperfecto, con sus complejos, con sus traumas, y conviven juntos. Aceptaron a Jesús y quieren crecer juntos, pero conviven juntos. Pero muchas veces en esa convivencia se hieren, pero esa iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, aunque haya imperfección, y Cristo continúa siendo la cabeza de esa iglesia. Ese es un aspecto del texto, pero ahora vamos a la cuarta parte del estudio para ver otro aspecto del texto. Cristo también es el principio, el iniciador. Y entonces vuelvo a leer el texto de Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese Él es Cristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de los vivos. En el texto anterior, Cristo es el primogénito de todo lo creado, no en el sentido de que fue creado primero, sino en el sentido de supremacía. Y ahora, aquí en este texto, Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Quiere decir que de todos los muertos, Cristo es el primero que resucitó? Moisés no resucitó antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo es el primogénito de los muertos? Es que la palabra primogénito en este texto no se usa como orden de nacimiento, sino como supremacía. Cristo resucitó de los muertos. ¿Y para qué resucitó de los muertos? Para ser la cabeza de la iglesia. Él es, dice, el iniciador de la iglesia. Él tiene toda la preeminencia y es el iniciador de la iglesia. O sea, quien organizó la iglesia en esta tierra no fue un hombre. La iglesia no es idea humana, es idea divina. En el principio, en el jardín del Edén, ¿cuál era la iglesia de Dios? Adán y Eva. Después, cuando ellos cayeron en el pecado y fueron expulsados de Dios, del jardín del Edén, ¿quién formaba parte de la iglesia de Dios? Adán y Eva y sus hijos. Y después, más adelante, la humanidad se divide a medida que se va multiplicando. Unos son fieles a Dios a pesar de sus imperfecciones y sus fallas, pero son fieles a Dios. Y otros no quieren saber nada con Dios. Caín entre ellos se va por otro lado. Y ahí la iglesia de Dios se divide. Unos salen y forman sus propias ideologías y otros, obedientes a las enseñanzas bíblicas, son la iglesia de Dios. Y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios permanece. Cristo siempre es la cabeza, la iglesia el cuerpo. Pero quien inició la iglesia es Cristo. Vuelvo a leer el texto para que entiendas esto. Dice así, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el iniciador de la iglesia. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de para reconciliar todas las cosas. Cristo no solamente es el iniciador de la iglesia, Cristo es el reconciliador de su pueblo. Y leo Colosenses 1, 19 y 20. Dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado hizo una ruptura en la relación Dios-hombre. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. El pecado abrió un abismo profundo. Ahora el pecador estaba aquí, lejos del Creador. Lejos de la vida, moriría. Lejos de la esperanza, se desesperaría. Lejos de la luz, viviría en tinieblas y oscuridad. Lejos de la verdad, viviría en la mentira. Había una zanja en un abismo.
Cristo vino y se colocó por encima. Él es el puente, el reconciliador. Es a través de Jesucristo que volvemos al Padre. ¿Y por qué no podríamos volver sin Cristo? Porque cada vez que Dios se presentó a los seres humanos no pudieron soportar su presencia. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Cristo entonces adoptó la humanidad. Se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo. Y ahí podemos acercarnos a Cristo, pero nos estamos acercando a Dios. Es en ese sentido que Él es el puente, el reconciliador. Los seres humanos hoy día podemos aproximarnos a Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Él se aproximó de nosotros primero en la persona de su Hijo maravilloso, Cristo Jesús. No estás solo, no estás abandonado, no puedes vivir desesperado. El hecho de que falles, cometas un error, no quiere que estás perdido. Levántate, Dios te ama. Si estás sufriendo en la vida, no es porque Dios dejó de amarte, Él te ama mucho. Es porque el pecado entró para traer sufrimiento. Pero a pesar de las circunstancias, tú puedes ser victorioso. Si colocas tu mano débil en la mano poderosa de Dios, llora delante de Dios, clama en los comentarios y lees los comentarios de otras personas, generalmente pedidos de oración. Yo creo que es gente desesperada, gente que está pasando por tribulaciones, por dificultades, porque mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener muchos problemas. Y no es que no tengamos fe, es que a pesar de la fe somos seres humanos. Y muchas veces vemos todo oscuro, parece que el sol desapareció cuando el sol está brillando ahí arriba. Esa gente escribe sus comentarios con fe, sus pedidos de oración. Y ahí yo veo que otros entran y dicen, no, voy a orar, no estás solo, estoy contigo. Qué bonito es eso. Yo te agradezco por eso realmente. Y te pido que ores también por los miles de personas que en los llamados vienen a Jesús, le entregan la vida. Y tú me dirás, pero pastor, no tengo el nombre. Di simplemente, Señor, te suplico por esa gente que aceptó a Cristo en los llamados evangelísticos, que esa gente permanezca en Cristo, que continúe siendo firme hasta el fin. Te voy a agradecer de todo corazón por eso. Bueno, hoy vamos a entrar a la lección número 10 para el 7 de marzo del año 2026, titulado La lección Completos en Cristo. La semana pasada dije que febrero era el primer mes, ya era febrero. Pero ahora este es el mes de marzo y estamos entrando al tercer mes y ya se está acabando el trimestre. Y este trimestre, en las lecciones futuras, vamos a terminar de estudiar la epístola a los Colosenses. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo es el único fundamento de la salvación. Lo que los hombres deciden, lo que los hombres acuerdan, lo que los hombres votan, es útil, porque son dirigentes escogidos por la voluntad de Dios y por el voto de la iglesia. Por lo tanto, todo es útil, pero nada sustituye para salvación, nada contribuye lo que los hombres podemos escribir. Porque la salvación es únicamente en Cristo, por Cristo, mediante Cristo, a través de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Y otra cosa, la salvación no necesita que le aumentes alguna cosita por ahí. Está clara, el Evangelio es claro. Y uno de los más claros en el Evangelio es Pablo. Por eso es que la lección de esta semana nos crea algunas interrogaciones, especialmente un versículo que vamos a leer más adelante. Pero para que entendamos la lección correctamente, quiero explicarte una vez más el contexto de que vivía la iglesia de Colosas cuando Pablo escribió la epístola a los Colosenses. Conociendo bien este contexto, del cual ya hablé en una lección pasada, pero conociendo bien este contexto vamos a tener condiciones de entender mejor la epístola. La iglesia de los Colosenses no estaba formada por mayoría judía convertida al cristianismo, no. Estaba formada por, en su mayoría, gentiles que habían aceptado a Cristo y habían
habían sido bautizados. Epafras era el líder de esa iglesia. Epafras fue a visitar a Pablo y le contó algunos dramas, algunos problemas, algunas dificultades teológicas que estaban surgiendo en la iglesia. Y esto motivó a Pablo a escribir la epístola a los colosenses. ¿Cuál era el drama que estaban viviendo los colosenses? Los gentiles convertidos al cristianismo que habían formado la iglesia de los colosenses estaban felices, pero llegaron de algunos lugares judíos que también se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué enseñaban los judíos? Los judíos, esos judíos que llegaron a Colosas, enseñaban que no era suficiente creer en Jesús, que la salvación no era creer en Jesús, sino que había que cumplir todo el ritual mosaico, todo el ritual, el ceremonial del Antiguo Testamento. Recuérdate que en el Antiguo Testamento Cristo no había venido todavía. Entonces todas las fiestas, las ceremonias, apuntaban al Cordero de Dios, a Cristo que un día vendría. Pero cuando Cristo llegó, ya no era necesario más el cumplimiento de esas ceremonias, porque ahora Cristo ya había llegado. Sin embargo, los judíos aceptaban a Cristo, algunos judíos aceptaban a Cristo, pero querían continuar cumpliendo con todo el ritual, con todo el ceremonial, con todas las fiestas judías, inclusive la ceremonia de la circuncisión. Entonces, ese problema no surgió en la iglesia de los colosenses, surgió antes. Y eso es lo que motivó el primer concilio de la iglesia cristiana, donde estaba Bernabé, estaban otros líderes ahí. ¿Y qué se discutió ahí? Se discutió, ¿es necesario que un gentil que aceptó a Cristo cumpla con todo el ceremonial del Antiguo Testamento? Y la mayoría de los apóstoles reunidos en ese primer concilio dijeron, los judíos que se convierten al cristianismo, que cumplan con todo el ceremonial, porque nada del ceremonial es cosa inmoral. Entonces, que sigan cumpliendo. Pero que acrediten, que crean que Jesucristo es el único Salvador. Ahora, los gentiles no necesitan por qué cumplir. Ellos se bautizan y ya aceptaron a Cristo y están en el camino de la salvación. Fue votado y el concilio terminó. Pero algunos judíos continuaban visitando las iglesias cristianas y haciendo problemas. Eran falsos maestros, engañadores, mentirosos. Y creaban problemas. Y ese era el problema de la iglesia de los colosenses. Llegaron ahí, comenzaron a envenenar. No, porque ustedes tienen que circuncidarse. No, porque ustedes tienen que cumplir el ceremonial mosaico. Y entonces Epafras viajó a Roma. Pablo escribió la carta cuando Epafras le contó todo. Y Epafras volvió con la carta para la iglesia de los colosenses. Esto tiene que quedar bien claro en la mente para entender la epístola a los colosenses. Ahora entramos de lleno al estudio de esta lección. La primera parte dice la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Dónde encontrar la sabiduría? Porque para dilucidar cualquier problema necesitamos sabiduría. A veces hay problemas en una iglesia, no por causa de lo que se dice, por la doctrina, sino porque falta sabiduría para administrar la dificultad que aparece. Ahora, ¿dónde encontrar esa sabiduría? Leo lo que dice Colosenses 2. Estamos entrando al capítulo 2 de Colosenses, versículos 1 al 3. Leo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Quiere decir, Pablo sufría en Roma al escuchar las noticias de los hermanos de Colosas, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, porque a 18 kilómetros de Colosas estaba la Odisea, y los falsos maestros que llegaron a Colosas perturbando también llegaron a la Odisea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por esta frase es que se deduce que Pablo nunca visitó personalmente la iglesia de Colosas.
Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 termina diciendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir, Pablo les aconseja a estos hermanos y dice, quiero consolarles, pero quiero decirles una cosa, que el conocimiento es gradual. No llegas y ya sabes todo. Y la sabiduría es vital en la experiencia cristiana. Y lo que a ustedes les está faltando es un poco de conocimiento, pero también de sabiduría. ¿Y dónde encuentran la sabiduría? Dice, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabes lo que es sabiduría? Sensatez, prudencia, equilibrio. La sabiduría te enseña cuándo hablar, cuándo no hablar. Cómo hablar, cómo decir. Aunque tengas una verdad, cómo decir esa verdad para no herir. Eso es propio de la sabiduría. Y a veces vuelvo a repetir, en algunas iglesias hay conflictos, hay dificultades porque falta sabiduría. Porque no sabes decir las cosas como deberías decirlas. Porque cuando deberías hablar te callas, o porque cuando deberías callar te hablas. O por el tono de tu voz. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? En la medida que tú camines con Jesús, vas a ser un hombre sabio. Una mujer sabia. ¿Te acuerdas de Salomón? Cuando Dios le dio el reino, Salomón dijo, Señor, dame sabiduría, porque sin sabiduría, ¿cómo voy a conducir a este pueblo tan grande? La sabiduría es una necesidad urgente de todo pastor, de todo líder espiritual, de todo anciano, de todo director misionero, en fin. Si no tenemos sabiduría, no estamos en condiciones de dirigir nada, porque en lugar de resolver problemas, vamos a crear conflictos. Y la iglesia de Colosas estaba en problemas porque estaba faltando sabiduría. Por eso el primer tema que Pablo les menciona es la sabiduría. Vamos ahora a la segunda parte. Dice, arraigados y creciendo en Cristo. Y Pablo ahora enfatiza, mira, él va a entrar a un asunto crítico más adelante. Pero habla aquí de sabiduría en Cristo. Y ahora mira lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. Sigue hablando de Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que ellos habían recibido a Jesucristo? Por la fe, por la gracia. ¿Y cómo deberían andar con Cristo? Por la fe y por la gracia. No aumentarle nada al plan divino de la salvación. Pero a nosotros nos gusta decir así, somos salvos en Cristo, pero... Somos salvos por la gracia, pero. Somos salvos por la fe, pero. Ese pero, olvídate de ese pero. Porque ese pero puede ser importante, pero no viene al lado de la salvación en Cristo, viene debajo. Cristo es el todo, el fundamento, la base de la salvación. Ese pero viene abajo. No lo coloques en el mismo lugar de la gracia salvadora de Cristo. Bueno, sigo leyendo el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es interesante. El fundamento en Cristo. Habéis aceptado a Cristo por la fe. Andad con Cristo por la fe. Habéis recibido la salvación por gracia. Andad en la fe, en la gracia. Abundando en acciones de gracias. Acciones. Tú te das cuenta que las acciones, las obras, tienen un lugar en la vida cristiana. No es el primer lugar, es el resultado de la vida cristiana. Es el resultado de haber aceptado a Cristo por fe. Ahora, si tú agarras la gracia y agarras después las obras y las echas a la basura, a las obras, diciendo que solo la gracia salva, te metes en problemas. Porque no fue eso lo que Pablo enseñó.
Él habla de la salvación en gracia por Cristo, del fundamento de la fe, pero ese cristiano va a andar ahora abundando en acciones, en hechos, en obras, pero todas de gracia. Vamos a la tercera parte y ahora aquí entramos a la parte difícil. Clavados en la cruz. Este aparente dilema del texto que vamos a leer tiene su explicación en el contexto de por qué la carta fue escrita para los colosenses. Y ya expliqué de eso. Pero leo el texto. Capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, los judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban haciendo problemas, viajando por las iglesias, queriendo sacar a Cristo o colocar las ceremonias de Israel al igual que la salvación por gracia en Cristo. Esos judíos exigían que todo gentil que aceptaba a Cristo se circuncidase. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el símbolo del pacto, el símbolo de la entrega a Dios era la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Se removía la piel del órgano sexual masculino como símbolo de entrega, como símbolo de sumisión. Pero ahora Pablo dice, si ustedes aceptaron a Cristo, tienen que ser circuncidados, pero con la circuncisión que no es de mano, sino con la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa circuncisión de Cristo? Él mismo explica en el siguiente versículo 12. No hay complicaciones. ¿Y qué dice el versículo 12? Mira lo que dice. Sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, para Pablo, ahora, en la era cristiana, para los que aceptan a Jesús, la circuncisión ya no era en el órgano sexual masculino como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora la circuncisión era el bautismo. Cuando tú te bautizas es como si estuvieses siendo circuncidado. Y así como Cristo fue sepultado en el agua y resucitó, tú también eres sepultado, tu vida pasada queda para atrás y tú resucitas para una vida nueva. Pero sigo leyendo el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Está hablando de los cristianos. Ustedes estaban en el pecado, muertos, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero cuando aceptaron a Jesús, ¿qué dice? Sigo leyendo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahí viene el versículo 14 que también crea problemas para algunos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Y aquí está hablando de, cuando dice decretos, de todas las descripciones del ceremonial y del ritual del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Como ya dije, todo eso simbolizaba a Cristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios. Israel sacrificaba un corderito todos los días. ¿Por qué? Porque ese corderito simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios. Pero si Cristo, el Cordero de Dios, ya murió en la cruz, ya no es necesario que hoy sacrificamos todos los días un corderito. Todo lo que Israel hacía en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo, a la salvación, la vida cristiana, el santuario. Todos los detalles del santuario simbolizaban al programa de salvación que Cristo tenía. A ver, una vez llegado Cristo, ya esas ordenanzas del Antiguo Testamento no tenían sentido. Y ahora tú me preguntas, pastor, ¿y el sábado?
pues habían sábados ceremoniales, días de descanso ceremoniales a lo largo de la vida de Israel. Pero aquí no se está hablando del sábado, séptimo día, contenido en la santa ley de Dios. En la santa ley de Dios están los 10 eternos principios del universo. En el cielo, antes del pecado, matar era pecado. Cuando Adán fue creado, antes del Sinaí, matar era pecado. Después del Sinaí, matar es pecado. Y cuando Cristo venga y vayamos al cielo, matar será pecado. Es un principio. La honestidad es otro principio. La veracidad es otro principio. El sábado es otro principio. No está hablando de que ahora ya no vale el sábado como día santo de reposo del Señor, porque ese es un principio. ¿Había sábado antes del Edén? Claro que sí, sí es un principio. ¿Cómo era? No sé, la Biblia no explica. Después del Edén hasta el Sinaí, ¿había sábado? Claro. Y después del Sinaí, ¿había sábado? Claro. Y después de la cruz, ¿hay sábado? Claro. Porque es un principio. Eso no tiene nada que ver con las leyes ceremoniales de Israel. Ahora entramos a la cuarta parte de este estudio, sombra o realidad. Y aquí veremos que las leyes ceremoniales eran apenas una sombra de Cristo y de la salvación, que ya lo he dicho, pero lo vamos a ver nuevamente. Leo Colosenses 2, 16 al 19, y dice así: no permitan pues que nadie los juzgue. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A esos judíos que venían a perturbar la fe de los cristianos de Colosas. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, de luna nueva, o los días de reposo. No está hablando del sábado, está hablando de los días de reposo, sábados ceremoniales, que existían muchos. Todo esto no es más que una sombra, estas cosas ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. ¿Y qué era lo que estaba por venir? Cristo. Pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero que rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, estos falsos maestros que vienen queriendo obligar a los nuevos cristianos a practicar todo el ceremonial del Antiguo Testamento, están más preocupados con las fiestas, la luna nueva, los ceremoniales, los rituales. Pablo les dice: no se dejen perturbar por ellos, porque estos no están unidos al cuerpo ni a la cabeza. Son elementos independientes que quieren hacer su voluntad. Y comenzaron no aceptando a Cristo. De teoría sí lo aceptaron, pero en la práctica no lo aceptaron. Por eso confían en las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Pero estos, como no aceptaron a Cristo completamente, se están desviando. Ahora están adorando ángeles. Y vienen aquí no solo a enseñarles a cumplir el ritual del Antiguo Testamento, sino comenzar a adorar a los ángeles. Quiere decir, un desvío te lleva al otro, y ese te lleva al otro, y eso te lleva al otro. ¿Y por qué esta gente hace eso? Porque no está ligada a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. No está ligada al cuerpo. Viven perturbando porque no han entendido en qué consiste el Evangelio. Tal vez hoy nadie te esté queriendo enseñar a guardar el ceremonial y el ritual del Antiguo Testamento. Tal vez hoy alguien quiere desviarte la fe en Cristo. Recuérdate que el cristiano tiene sus pies fundados en Cristo y su vida abundando en obras buenas. El cristianismo no tiene nada que ver con los eternos principios del Evangelio. Pero cuando tú piensas que los principios del Evangelio y la obediencia a esos principios, que la obediencia a los principios
es más importante que el entregarse a Cristo, ahí te metes en problemas. Ambos forman parte del Evangelio. La salvación por gracia en Cristo y la obediencia a los eternos principios de Dios. La circuncisión no estaba ahí. Las lunas nuevas no estaban ahí. Y esa es la diferencia que los judíos en los tiempos de Colosas no entendían. Terminamos hablando de mandamientos de hombres. Y ahora repetimos una cosa. Los reglamentos humanos tienen su importancia, pero nunca sustituyen a la salvación por gracia en Cristo. Y para eso leo Colosenses 2, 23 o 20 al 23. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes esto, usa en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Quiere decir, los judíos no tenían solo las recomendaciones rituales del Antiguo Testamento, sino había escrito en el Talmud cientos y cientos de explicaciones pequeñas, creando una carga insoportable. No puedes mirar, no puedes hacer, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes. Eso no es vida cristiana, querido. Por eso digo que hoy, años, miles después de la historia de los colosenses, a veces puede haber alguien en la iglesia que comience a hablar menos de Cristo y más, no esto, que aquello, que otro. Cuidado. Es por eso que estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Sigo leyendo el versículo 22. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Por más que inventes reglamentos pequeñitos, eso no te ayuda a crecer espiritualmente en Cristo. Tu vida es comunión con Cristo. Estudia la Biblia todos los días. Vive en espíritu de oración. Busca una persona para Cristo. Y si haces todo eso, estarás para el 14 de marzo del año 2025. Y el título de la lección es Vivir con Cristo. El propósito de este estudio es mostrar que para entender en qué consiste la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque con la mente que tenemos es imposible comprender lo que Dios espera de nosotros. El problema básico es la naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar un poco este asunto de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, salieron con naturaleza perfecta. Eran semejantes a Dios en su carácter. Para Adán y Eva, en su estado original, no era ningún problema andar en los caminos de Dios. La pregunta es la siguiente. Si era fácil para ellos andar en los caminos de Dios, ¿por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, ese es el precio de la libertad. Pero cuando ellos escogieron el camino del mal, de cierta manera fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero cuando desobedecieron voluntariamente, y este es un misterio, porque la Biblia no explica, sucedió algo extraño. Perdieron la naturaleza obediente, la naturaleza original con la que habían sido creados, y surgió en ellos algo extraño llamado naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación a hacer las cosas malas. Hoy, con la naturaleza pecaminosa que de Adán y Eva fue pasando uno a uno a todos los seres humanos, porque ahora todos nacemos ya en estado de pecado. No digo con pecado, sino en estado de pecado, separados de Dios, con naturaleza pecaminosa. Hoy con esa naturaleza nos resulta difícil, primero, entender las cosas divinas
porque nuestra mente es una mente carnal, humana, mundana. Y en segundo lugar, nos resulta mucho más difícil todavía andar en los caminos de Dios. Es por eso que surge ese conflicto espiritual. Tú sabes lo que es bueno, tú quisieras hacer lo que Dios espera de ti, pero por más que te esfuerzas no logras. Hay una naturaleza salvaje, pecaminosa, mala, vieja, que te perturba y que te lleva hacia el mal. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana, hablando primero de la mentalidad celestial. Ya dije, es imposible entender la vida cristiana con la mentalidad humana con la que nacimos. Voy a leer el primer texto para explicar este asunto. Leo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y voy a leer explicando. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo empieza diciendo aquí? La única manera de buscar las cosas de arriba, de mirar a Cristo, de pensar en cosas espirituales y caminar por el camino del Espíritu, la única manera es haber resucitado en Cristo y con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede resucitar si primero no murió. Eso quiere decir que el hombre con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, tiene que morir. Y cuando resucita, resucita en Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la cabeza de Cristo. Y ahora sí, él tiene condiciones de mirar las cosas de arriba. Porque con la mentalidad humana con que nacimos es imposible pensar en las cosas de Dios y andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo el texto. Versículo 2 dice así: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, el ser humano natural, cuando él nace, él solo pone la mira en las cosas de esta tierra. Las cosas humanas, muchas de esas cosas humanas no son malas. Por ejemplo, comer no es malo. Amar no es malo. Enamorarse, casarse no es malo. Estudiar en la universidad no es malo. Comprar, vender no es malo. Trabajar no es malo. Pero son las cosas de esta tierra. Sucede que el hombre natural, con la naturaleza pecaminosa, a él solo le gusta concentrarse en las cosas de esta tierra. No tiene la capacidad de mirar para arriba, de mirar los caminos que Cristo tiene para él. Necesita resucitar en Cristo. Ese resucitar en Cristo es el milagro de la conversión. Simbólicamente podríamos decir que es la hora del bautismo. En el bautismo tú eres sepultado en las aguas. El hombre viejo muere y ahora el hombre que sale de las aguas ha resucitado en Cristo. Ese hombre nuevo, él ahora sí, con la mentalidad de Cristo, tendrá condiciones de mirar y pensar en las cosas de arriba. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Dios mata la naturaleza pecaminosa y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mentalidad celestial. Pero ¿qué pasa con la naturaleza vieja? No muere definitivamente. Queda muerta, pero dentro de nosotros. Solo cuando Cristo venga seremos liberados completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras ella esté en nosotros, nos incomoda. ¿Cómo sería andar cargando un cadáver? Pues sería horrible. Pablo usa esa figura cuando escribe a los romanos. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte?, dice él. Todos nosotros, a pesar de que pasamos por la experiencia de conversión, cargamos un cuerpo de muerte, nos incomoda. Pero si le damos comida a esa vieja naturaleza, ella resucita también. Y muchos cristianos viven un drama porque tienen la naturaleza de Cristo, que fue colocada en ellos en el momento de la conversión, y al mismo tiempo una naturaleza mala que ha resucitado porque la hemos alimentado. Entonces la vida cristiana es un permanente conflicto.
Bueno, sigamos leyendo el versículo 3 del texto que mencioné. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si has resucitado en Cristo. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió, pero el enemigo no está contento. El enemigo va a usar esa vieja naturaleza, el cadáver, va a usar nuestras decisiones equivocadas de alimentar a la vieja naturaleza y nos va a atacar. Pero no tengas problema, no tengas miedo, porque si has resucitado en Cristo, estás escondido en Cristo. El enemigo primero va a tener que derrotar a Cristo para derrotarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es esconderte en la persona de Cristo. Ahora mira, hay una promesa maravillosa. Dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa lucha entre la naturaleza buena y mala, porque cuando nacimos solo teníamos naturaleza mala, en la hora de la conversión el Señor coloca en nosotros la naturaleza buena, la mentalidad de Cristo. Pero esa lucha será permanente hasta el día en que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí sí, esta naturaleza mala será extirpada de nosotros y solo nos quedaremos con la naturaleza buena. Ya no tendremos ganas de pecar, de hacer cosas malas. Y ahora sí, con esta mentalidad, con esta nueva naturaleza, viviremos eternamente felices. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Acabemos con lo terrenal. Aquí veremos que solo tiene sentido acabar con todo lo terrenal si hemos resucitado en Cristo. Entonces sigo leyendo Colosenses 3, pero ahora los versículos 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Sigo leyendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando naces en Cristo, pues eres transformado por completo. La naturaleza vieja queda dentro de ti, pero ahora la naturaleza nueva empieza a luchar en tu favor. Antes que con la naturaleza mala no entendías las cosas celestiales, ahora pasas a entender. Ahora quieres andar en los caminos de Dios. Empieza una lucha terrible, pero ahora eres consciente de que debes abandonar todos los caminos del mal, porque esos caminos del mal, aunque te proporcionen un placer momentáneo, circunstancial, finalmente te destruyen y te hacen mal. Y en este texto dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora quiero decirte una cosa: ¿quiénes son los hijos de la desobediencia? Cuando el Señor Jesús venga, va a venir para destruir el pecado, no a los seres humanos, sino al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama, va a ser destruido por completo. Pero la Biblia llama aquí hijos de desobediencia a aquellos que se agarraron del pecado y no lo quisieron soltar. Pueden haber hasta sido bautizados, pueden inclusive estar en la iglesia, pero no quieren soltar el pecado. A esos Pablo les llama hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, cuando caiga sobre el pecado para destruirlo, caerá también sobre los hijos de la desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hay que reflexionar en lo que uno hace y tomar una decisión en favor de Cristo. Bueno, vamos a la parte 3 de este estudio, bajo el subtítulo de Renovación en el conocimiento. Oh querido, la lucha del cristiano es en la cabeza, está en la mente.
Y por eso necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Esa mente espiritual no la tiene el ser humano natural. Con naturaleza pecaminosa, él solo piensa el mal. Pero cuando nace en Cristo, ahora comienza a pensar el bien. Vamos al texto. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así: pero ahora, es interesante esa expresión, pero ahora que has nacido en Cristo, ahora que has resucitado en Cristo, ahora que has hecho morir a la vieja naturaleza, ahora que has pasado por la experiencia de la conversión, ahora que te has bautizado, pero ahora que has nacido en Cristo, por gracia, porque para nacer en Cristo no necesitas hacer nada, simplemente aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora que has aceptado la gracia maravillosa de Cristo, mira lo que dice Pablo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué lindo mensaje. Pero ahora que has empezado una nueva vida, pero ahora que el Evangelio ha llegado a tu corazón, pero ahora que has sido convertido, entonces ahora aprende a vivir como un hijo de Dios. Y no habla solo en este texto, ya no habla de fornicación, impurezas, cosas horribles, o moralmente horribles para nosotros. Aquí habla de cosas interesantes. Voy a volver a mencionar lo que está diciendo aquí. Dice: ahora que se han nacido en Cristo, dejad la ira. Hay mucha gente que no comentaría fornicación, más vive gritando a todo el mundo, encolerizado permanentemente. Dejad la ira, dice aquí, dejad el enojo, dejad la malicia. ¿Qué es malicia? Miras y ya comienzas a imaginar, a pensar mal. Ves hablando dos personas, ya deduces qué estarán hablando. Malicia. Solo piensas el mal. Blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar mal de Dios y hablar mal de los otros. No hay peor blasfemia que hablar de Dios y vivir contrario a la voluntad de Dios. Palabras deshonestas, palabras soeces, lisuras que nunca deberían salir de la boca de un cristiano. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir, la vida del cristiano después de su encuentro con Cristo pues tiene que ser completamente diferente. Ahora vamos a la cuarta parte para hablar de el carácter de la vida nueva. Y aquí vamos a ver que el problema básico del ser humano pues es el carácter que fue deformado cuando Adán y Eva pecaron, porque en el principio Adán y Eva reflejaban el carácter de Cristo. Hoy día nuestro carácter es un remedio del carácter de Cristo, una imitación grotesca del carácter de Cristo. Cuando estamos en público tratamos de fingir que todo está bien, que somos maravillosos, pero cuando estamos solos vivimos una vida completamente distorcida. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de ser coléricos, así enojones, de ser airados en todo tiempo, de hablar palabras deshonestas, de guardar envidia en el corazón, odio, resentimiento, en fin. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, transforma todo eso. No es solo las perversiones miserables de afuera, sino las cosas que a veces pasan en la vida de un cristiano, porque los consideramos pecaditos pequeños. Pero ahora que has nacido en Cristo, tienes que ser completamente diferente. Bueno, leo Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos
a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabes que muchas veces he oído a personas usar este texto, vestíos como hijos de Dios. Usar este texto para hablar de ropa, que no hay que usar esto, no hay que usar lo otro, no hay que usar aquello, porque el cristiano tiene que saber vestirse decorosamente, honestamente. Ahora, hay una cosa interesante. Yo no digo que el cristiano deba vestirse como quiera. Yo creo que el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirnos con equilibrio, con sensatez, con dignidad. Pero usar este texto para hablar de vestido, ahí estamos completamente equivocados. Porque este texto no está hablando de ropa, está hablando del carácter. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, ve a la tienda mañana y dile, por favor, deme una entrañable misericordia. No, mejor deme benignidad. No, mejor quiero comprar misericordia. No puedes comprar. Este texto no está hablando de ropa. Este texto está hablando de carácter. Y el carácter no se compra. Tú vives con Jesús, en comunión diaria con Jesús, y el carácter de Jesucristo se va reflejando en tu vida. Y cuando andas por la calle, las personas ven en ti reflejado a Cristo. Esta es una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Viviendo la vida, la nueva vida. Y aquí vamos a ver el poder de la palabra. Palabra. En el griego la palabra es logos, en hebreo la palabra es dabar. Ahora mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y dice aquí, la palabra de Dios more en vosotros. Solo puede morar en alguien una persona. Un libro no puede morar en ti. Entonces, cuando aquí se habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo exclusiva y necesariamente a la Biblia como libro, sino a la persona de Cristo, el logos del Nuevo Testamento, el damar del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Que la persona de Cristo more en ti. Y cuando la persona de Cristo mora en ti, entonces, pues tu mente espiritual recuerda lo que has leído en la palabra de Dios. Y Cristo en ti, en la persona de su Espíritu Santo, dirige tu vida, guía tu vida. Cuando estás para ir para la izquierda, el Espíritu Santo te dice, no es por la izquierda, es por la derecha. Cuando te estás queriendo saltar un paso, el Espíritu Santo dice, no, estás saltando un paso. Regresa, haz todo de nuevo. Quiere decir, no hay vida feliz en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, pero el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre. Dios mora en ti. Su palabra mora en ti. Sus consejos, su sabiduría. Entonces, delante de las circunstancias de la vida, cuando no sabes qué hacer, clama a Dios. Y el Espíritu que mora en ti te va a dar entendimiento y sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Oh querido, que Dios te bendiga. Tú eres precioso para los ojos de Dios. Él quiere que seas feliz, que no te equivoques, porque las equivocaciones te traen tristeza, dolor y lágrimas.